El tema de esta predicación es el sexto mandamiento: no matarás. Por los últimos meses, desde el año pasado, Dios nos ha venido administrando y hablando a la iglesia a través del libro del Éxodo. Ha sido de mucha bendición, pero particularmente desde el momento que iniciamos el capítulo 20 y comenzamos a adentrarnos en el Decálogo, Dios administrando nuestras vidas de una manera profunda, y el día de hoy no va a ser la excepción, hermanos. El dolor resulta una bendición en el cuerpo del ser humano, porque a través del dolor el cuerpo nos dice a nosotros que algo está mal en nuestras vidas. Sería absurdo e inaudito que un médico nos colocara un medicamento el cual anestesiara nuestro cuerpo y no atendiera el dolor que nos surge. De la misma manera que el dolor es una bendición para nuestro cuerpo, porque si no sintiéramos dolor, podríamos morir de cualquier enfermedad. El dolor es un síntoma que nos dice que algo mal está en nuestro cuerpo. Y un médico sería irresponsable si nos colocara un medicamento para no sentir dolor. Bueno, de la misma manera, Dios colocó en el ser humano la conciencia, la cual nos ayuda a nosotros, los seres humanos, a decirnos y hablarnos cuando algún acto es cometido fuera de la voluntad de Dios. La conciencia es la que pasa juicio sobre nuestras acciones. Es la conciencia que aprueba o desaprueba todo lo que hacemos. Y esa conciencia cumple la función que en el cuerpo literal atiende el dolor. La conciencia es muy importante, hermanos. Fue puesta por Dios en el ser humano, y cuando esa conciencia llega a ser cauterizada, entonces el hombre no sentirá culpa de nada. En los siglos pasados se levantó un hombre con una filosofía y un pensamiento profundo que ha permeado a la sociedad y tristemente también a la iglesia, como fue Sigmund Freud, que estableció muchas normas de psicología, donde él nos habla en sus escritos, y él rechaza la idea de que el hombre es responsable de sus acciones. Sigmund Freud dice que el ser humano debe de actuar sin hacerse responsable de las cosas que él hace. La psicología de este hombre le atribuye a todas las cosas, menos al hombre, la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, encontramos en la Biblia que la perspectiva de Dios es muy distinta. Deja un apartado ahí, vamos a ir a Romanos 3, versículo 20. El ser humano corre peligro cuando no tiene a nadie que le diga cuando las cosas están mal. Es por ello que Dios nos dio una conciencia, y más que la conciencia, nos dio su palabra, la Biblia, para revelarnos a través de ella nuestras transgresiones. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué, hermanos? Y con esa frase final del texto surgen dos preguntas. ¿Cómo sabe el hombre que algo está mal? Es la primera pregunta. Si la Biblia dice que es a través de la palabra que viene el conocimiento del pecado al hombre, la pregunta que surge es: ¿cómo sabe el hombre que algo está mal? Segunda pregunta: ¿cómo sabe el hombre que algo es pecaminoso? Las respuestas a esas preguntas es la Biblia. La Biblia es la que enseña al hombre cuando algo está mal. La Biblia es la que enseña al hombre que algo es pecado. Y es la Biblia la que se encargará de educar las conciencias de los hombres, dando una base perfecta de justicia. Y es ahí donde Dios quiere que meditemos. El texto que leímos, con eso en mente, vamos a ir al texto 13 de Éxodo 20. Y vemos una frase que a simple vista no dice mucho, pero tiene mucho mensaje. No matarás. Con este mandamiento el mundo prácticamente está de acuerdo, lo acepta como válido y bueno.
Sin importar si es cristiano o no es cristiano, el ser humano civilizado acepta y condena el hecho de que una persona le quite la vida a otra injustamente. Sin embargo, no todas las personas que estén de acuerdo con este mandamiento logran ver el alcance que tiene este mandamiento registrado en la Biblia. Es muy importante saber qué Dios dice respecto al no matarás, porque tiene que haber una claridad de nuestra mente de parte de Dios. Porque si leemos el texto a simple vista sin entender el mensaje de Dios, la pregunta que surge es: ¿no matarás qué? ¿No matarás un animal? ¿Una planta? ¿No matarás qué? Porque Dios quiere que entendamos el alcance de este mandamiento. La palabra o el verbo matar que encontramos ahí significa quitarle la vida a un ser viviente. Es lo que significa la palabra matar. Es quitarle la vida a una persona viviente. Y aquí pues entran muchos seres, entran las plantas, entran los animales y el mismo ser humano. Y la pregunta que surge entonces, ¿qué es lo que incluye el sexto mandamiento? Génesis 1:26. La respuesta a esta pregunta la encontramos en la Biblia. ¿Qué incluye el no matarás? Si no tenemos una respuesta adecuada para esta pregunta, no podremos entender el alcance y la esencia del sexto mandamiento. Dios hizo distinto al hombre de los animales y las plantas. Dice el texto 26 de Génesis 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí encontramos de que Dios le da a los seres humanos, a los hombres, señorío sobre toda la creación, incluyendo animales y plantas. Más adelante vamos a verlo. Texto 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Qué dice, hermanos? Los creó. Es decir, Dios le dio dominio al hombre sobre toda su creación. El hombre posee la capacidad de razonar que no poseen los animales, mucho menos las plantas. Ahora, la pregunta que surge entonces, ¿cuál es el alcance del mandamiento? Allá adelantito, en Génesis 9:6, establece Dios un parámetro de convivencia entre el mismo ser humano. Desde muy temprano de la existencia del hombre, Dios estableció algo que debe de tener en cuenta el hombre. Dice el texto 6 de Génesis 9: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, la Biblia establece, el mismo Dios creador establece que cuando el hombre atente en contra de la vida del mismo hombre, la única manera para pagar ese acto, ¿cuál es, hermano? Con su misma vida. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado, dice al final del texto, a imagen de Dios es hecho. Por eso este mandamiento es tan vital. La respuesta a la pregunta ¿qué significa no matarás o cuál es su alcance? Es cuando el hombre le quita injustamente la vida a otro hombre, porque ese hombre que fue asesinado fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso Dios no lo aprueba. El hombre que violente ese mandamiento está en contra del mismo Dios. Allí atrásito, en el texto 3 de Génesis 9, todo lo que se mueve y vive os será, ¿para qué? Mantenimiento. Es decir, fuera del hombre o mujer como creación, todo lo demás, Dios se lo dio al hombre, ¿para qué? Para que a través de ello subsistiera. Partiendo de ahí, entonces, Dios le dio permisidad al hombre que pudiera comer tanto plantas como carne de animales, dependiendo lo que el hombre considere. Ahora, también aquí viene un equilibrio. Tampoco Dios le da la permisidad al hombre para que haga lo que quiera con lo que tiene en su creación, pero sí le da cierta autoridad. Concluye el texto:
así como a las legumbres y plantas verdes, os lo he dado, dice Dios al hombre, todo. La palabra matar en el texto 13 en hebreo es razak, que significa quitar injustamente, matar injustamente. Es lo que significa la palabra en el hebreo, razak, que significa matar injustamente. Y Dios, a partir de ese momento, establece un parámetro de convivencia en el ser humano. En Éxodo 21:12, vamos a ir a un poco de contexto en cuanto al mandamiento. Éxodo 21:12, es muy importante lo que Dios dice respecto a esta palabra razak. Interesante, hermanos. Como dato que me encontraba mientras estudiábamos esta parte, cuando encontramos la palabra razak en el Antiguo Testamento, nunca habla de que Dios le quitó la vida al hombre. Eso es muy importante. Dice Éxodo 21:12, el que hiere a alguno haciendo así morir, ¿qué, hermanos? Él morirá. Es decir, la Biblia establece la pena capital como un acto para castigar la injusticia del hombre sobre su prójimo. Esto es muy importante. Vamos a un texto más, allí en la palabra de Dios. Levítico 24, versículo 17. Es importante notar que hay momentos en los cuales Dios permitirá, pero no pasará por alto cuando el hombre violente este mandamiento. Dice Levítico 24, 17. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra, ¿qué, hermanos? La muerte. Es decir, no hay otra manera de restituir la vida de una persona más que con la misma vida. Por eso el mandamiento Dios lo establece para que el hombre tenga conciencia del acto tan grave que es quitarle la vida a una persona. Eso es algo que Dios no autoriza, hermanos. Versículo 21 de Levítico 24. El que hiera algún animal ha de restituirlo. Mas el que hiere de muerte a un hombre, ¿qué, hermanos? ¿Sí logra ver la diferencia entre un hombre y un animal? ¿Por qué Dios es tan severo en ese aspecto? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Ahora, el mismo Dios creador le dio a los gobiernos esta pauta. Por eso es que en muchos países del mundo existe la pena capital, porque Dios lo estableció de esa manera. Vamos a ver un poquito de este tema en Romanos 13:1. Dios permite a los gobiernos implementar la pena capital para que de esa manera se establezca una medida de concientizar el hecho tan grave que es quitarle la vida a otra persona. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este pasaje nos habla que Dios estableció autoridades, y todos los seres humanos estamos bajo autoridad. Desde que nacemos tenemos autoridad en la casa, los hijos con los padres, la esposa con el esposo con Cristo, la iglesia con Cristo. Salimos a la calle y tenemos por todos lados autoridades que Dios nos llama a respetarlas. 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Haz lo bueno y no tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La espada aquí es el instrumento que los gobiernos implementan para castigar a los malhechores y castigar el acto brutal que es quitarle la vida a una persona.
Y todo esto está en la Biblia, hermanos. El sexto mandamiento entonces prohíbe al ser humano atentar injustamente en contra de su prójimo. Esto es muy importante, hermanos. Dios lo estableció y lo dejó ahí para que tengamos nosotros eso en nuestras mentes. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Pero Jesús habló respecto al tema en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículo 21. Y vamos a ver el sexto mandamiento en las manos o en los labios de Cristo. Dice el texto, Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿qué, hermanos? No matarás. La pregunta que surge es, ¿qué hay detrás del sexto mandamiento en el Nuevo Testamento? El hecho de que el hombre fue creado a imagen de Dios y por lo tanto no debe de ser maltratado de ningún modo por otro ser humano, Jesús nos da un panorama más amplio de lo que alcanza el sexto mandamiento. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, levanta su voz Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y esto es profundo, hermanos, porque muchas veces las palabras son más hirientes cuando son pronunciadas por una persona y el alcance es muy grande. Jesús en el Nuevo Testamento nos habla que el sexto mandamiento, muchas veces matar a una persona no tiene que ser con quitarle la vida. Con las palabras que le digas a esa persona pueden causar estragos profundos, hermano. Por eso Dios en esta hora nos llama a que revisemos cómo nosotros estamos transmitiendo nuestros sentimientos. Aunque usted puede decir, pero pastor, usted no sabe la que me hizo o lo que me hizo. No, yo no lo sé. ¿Cuál fue la molestia tan grande que te llevó a decir tan graves palabras en contra de tu prójimo? Pero Dios quiere que tengas conciencia que esas palabras fuera del lugar pueden causar heridas profundas en el corazón del hombre. Y esto, hermano, nos habla para que tengamos dominio propio, que tengamos autocontrol de las cosas que decimos. Entonces encontramos de que Jesús le da una interpretación más allá al sexto mandamiento. Y tengamos cuidado con los malos sentimientos que albergamos en nuestro corazón, porque tarde que temprano pueden ser agresiones verbales y podemos dañar a otros, inclusive a aquellos que decimos que amamos. Jesús es profundo en cuanto a este pasaje. Dice el texto 22, leamos un poco más con detenimiento. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, las palabras de Jesús son profundas. Habla del enojo. Ese enojo fuera de proporción puede ser un acto criminal. Una molestia mal encausada puede ser un acto tan grave que puedas afectar profundamente a una persona. El enojo tiene que ser con mucho cuidado. Primera de Juan 3:15, y deje ahí un apartado en Mateo 5:22. Las palabras de Jesús son profundas, ya que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es un criminal. Ese enojo pecaminoso es la raíz del homicidio y está produciendo el sexto mandamiento en esa persona. Dice el apóstol Juan, primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿me ayuda a leer? Es homicida. Esto es profundo. No estamos a interpretar algo mucho ahí. Dice el apóstol Juan, todo aquel que aborrece a su hermano lo constituye la Biblia como un homicida, porque las palabras pueden herir muchísimo, hermano. ¿Cuántos matrimonios no se fracturan, se distancian? La relación entre hijos y padres, padres e hijos, llega a un distanciamiento muy grande porque ese enojo, esa molestia no tuvo cuidado, no se tuvo cuidado. Y lastimaste tanto a la persona
que le causaste heridas de muerte, quizás no física o literal, pero sí espiritualmente, sí emocionalmente. Esto es profundo, hermanos. Aunque no se haga nada en su contra, el hecho de albergar un enojo pecaminoso contra él se convierte en un homicida, dice el texto. Y es muy importante aclarar que hay enojo que Dios permite, porque somos seres humanos, somos hombres y mujeres con emociones, pero lo que Dios quiere es que tengamos cuidado, cómo encauzamos la molestia y el enojo. La palabra de Dios nos habla, airaos pero no pequéis. Se vale enojar, se vale que te molestes, pero ten cuidado cómo tú sacas ese enojo y esa molestia. Y eso es muy importante que Cristo quiere que entendamos en este pasaje. Volviendo al texto de Mateo 5:22, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra necio, raká, significa, escuche esto, que es fuerte. Si usted lo dice, tenga cuidado. La palabra necio significa cabeza hueca, significa estúpido, significa imbécil, significa insignificante. Cada vez que usted le dice a una persona necio, le está diciendo que es un estúpido, que es un imbécil y un cabeza hueca. Y eso es fuerte. Es un término peyorativo. Cristo dice: estás violando el sexto mandamiento cuando tú dices o pronuncias esta palabra. Lo estás violentando, porque la palabra que tú le estás diciendo tiene un alcance profundo, y estás atentando contra alguien que fue creado imagen y semejanza de Dios. Y esto es profundo, hermanos. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 3, versículos 9 y 10. Santiago 3, 9 habla de la lengua, o de cómo se habla. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y aquí es una exhortación. Santiago dice: con la misma boca que vienes al templo y glorificas a Dios, muchas veces violentas el sexto mandamiento, porque maldices a alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y puede ser tu esposa, tu esposo y tu hijo, tu nuera, tu cuñado, qué sé yo, quien sea. 10. De una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos. ¿A quién le está hablando? A los hermanos, a usted y a mí. Hermanos míos, ponga su vista ahí, ayúdeme a leer. Esto no debe de ser así. ¿Qué no debe de ser así? Que con la misma boca que alabas a Dios, digas cosas que ofendan a aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es profundo, hermanos. No solamente quitarle la vida literalmente a una persona, porque usted puede decir: pues yo no he matado a nadie, gloria a Dios por ello. Pero cuántas palabras decimos sin cuidado, que quizás no literalmente, pero ya fusilamos a la persona en un paredón, hermano. Esto no debe de ser así. Maldecir a una persona es algo despreciable y fuera del orden de Dios. Santiago dice que esto no debe de ser así, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto es profundo. Volvamos al texto de Mateo 5. Necio, dice el texto. Sigue diciendo: y cualquiera que le diga fatuo, la palabra es moré en el hebreo, que significa rebelde o apóstata. Uno de los insultos más grandes que se le podía decir a un judío en ese momento era la palabra fatuo. Y Jesús prohíbe en este versículo ese tipo de expresiones que son manifestadas cuando hay enojo y hay ira en el corazón del hombre. Albergar sentimientos malignos hacia cualquier persona, esos sentimientos pueden traer palabras denigrantes, hirientes, que ofenden no solamente a la persona, ofenden también a Dios. Ahora, yo le compartía, Dios nos dio a nosotros el dominio propio, el autocontrol.
para poder nosotros controlar nuestras emociones. Vamos a ir al texto de Marcos 11:25. Las personas que reaccionan de manera impulsiva muchas veces no piensan en el mal que están haciendo hacia las otras personas. Pero Dios nos da el dominio propio a los cristianos y también nos da un espíritu para perdonar la falta. Miren lo que dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, ¿qué tenemos que hacer? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. ¿Qué? ¿Qué significa? Que nosotros consciente y conscientemente siempre ofendemos a Dios. Y somos tan duros, tan tajantes, que cuando alguien te la hace, quieres que te pida de 1000 maneras disculpas. Pero Dios nos dice a nosotros los cristianos que cuando estemos orando en comunión con Dios, vayamos con un espíritu de perdonar. Hermanos, lo que Dios quiere es dejar una palabra que tiene un alcance profundo en el sexto mandamiento. Versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El cristiano, a diferencia del incrédulo, reacciona de una manera diferente. ¿Cuántos dicen amén? Porque reaccionamos con dominio propio, con prudencia. Quizás la molestia es válida, que tengas el enojo que tienes o el sentimiento que tienes. Es válido. Pero Dios nos da un dominio propio. Y si ese dominio propio no lo pudiste controlar, el impulso, bueno, también Dios nos da un espíritu para pedir perdón. ¿Sabes qué, amor? Me equivoqué. ¿Sabes qué, hijo? Lo siento mucho, discúlpame. Fuera de lugar lo que dije. No puedo yo cruzar esa línea. Porque si no tenemos conciencia de esto, hermanos, podemos ir por el mundo haciendo mucho daño a las personas. Y Dios no quiere que hagamos eso con nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos habla que el enojo mal encausado es una manifestación de la carne. Y esto es profundo. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, es decir, son muy evidentes, son muy fácil de ver. Y mire, hermanos, cuando habla de la carne, la Biblia habla de los impulsos fuera de control, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Me ayuda a leer? Homicidios. Hasta ahí. Es decir, una de las evidencias de la carne es el homicidio. No solamente literal, pero también verbal, hermanos. Es decir, cuando usted no sabe controlar sus impulsos en la carne, valga la redundancia, es muy carnal. Es un cristiano carnal. No ha logrado controlar eso que Dios nos ha dado cuando hemos nacido en Cristo Jesús. Dios dice que los homicidas, al final del texto 21, vamos a leer la última parte, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. ¿Qué dice, hermanos? Así es de que a partir de hoy tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. ¿Cuántos quieren estar un día con el Señor? Entonces evite ser grosero, grosera con su prójimo, Evitemos, porque si usted sigue así, no será parte del reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios quiere que sepamos el alcance tan grande que es el homicidio ante los ojos de Dios. Es un asesinato grave. Cuando una persona no controla sus emociones y expresa cosas que ofenden y lastiman a otras personas.